Se titula La educación matemática por el ejercicio de los derechos humanos, narrativas de los estudiantes del grado sexto del Colegio La Belleza de los Libertadores, Institución Educativa Distrital. Bien, entonces inicio con el planteamiento del problema. La problemática actual en la que vivimos, que no es ajena a nadie, donde cada vez hay un aumento del consumismo, donde el reciclaje no es relativamente importante para la mayoría de las personas, donde esto tiene unas repercusiones grandes que ahorita vemos cuando vemos que las temporadas de invierno y las temporadas de verano se prolongan, vemos que eso trae muchísimos daños para la naturaleza, para el medio ambiente, y la pregunta que nos hacemos es ¿cuál es el papel de la escuela frente a esta situación? ¿Será que la escuela, será que la educación matemática puede aportarle a esa situación? Frente a esto, Agudelo 2014, frente a la formación en derechos humanos, él dice que ha sido poco el espacio y el reconocimiento que se le ha dado para la comprensión y el estudio de los derechos humanos desde la escuela. Él manifiesta que los docentes, desde su libertad de cátedra, donde bien podrían vincularlo transversalmente con sus áreas de manera general, no lo hacen, lo dejan a un lado, por un lado la matemática, por otro lado, no sé, eso se lo dejarán tal vez al profesor de biología, tal vez a las otras ciencias. Frente a esto entonces Callejo 2000, en su libro Educación Matemática y Ciudadanía, Educación Matemática para los Derechos Humanos, propone 7 temáticas que relacionan la educación matemática y la ciudadanía. Dentro de estas 7 temáticas, para este trabajo se cogió la temática del derecho a la vida y el deber de protegerlo. Entonces, aquí es donde manifiesta que la matemática es una herramienta fundamental para reconocer los problemas que afectan contra la naturaleza y asimismo proponer alternativas de solución. Entonces él dice también, Callejo, que estas alternativas de solución tienen que darse a partir de relaciones de justicia, equidad y solidaridad. Frente a esto, la pregunta orientadora es cómo llevar al aula una propuesta de actividades que permitan a los estudiantes reflexionar y generar propuestas sobre el ejercicio de su ciudadanía en torno a los efectos del ahorro de consumo y el reciclaje, reconociendo la problemática a partir de las matemáticas escolares. El objetivo general: analizar las reflexiones y propuestas de los estudiantes frente al ejercicio de su ciudadanía, particularmente ante los efectos del ahorro de consumo y el reciclaje. De ahí parten 3 objetivos específicos. El primero básicamente es elaborar un sistema de categorías que permita el análisis. El segundo, adaptar e implementar una propuesta de actividades. Y el tercero, analizar por medio de las narrativas de los estudiantes. Todos estos 3 en torno a las reflexiones y propuestas de los estudiantes frente a los efectos del ahorro de consumo y el reciclaje. Bien, para cumplir con el primer objetivo en relación a las categorías, entonces iniciamos con Callejo 2000, quien dentro de la dimensión valorativa, en la cual tiene en cuenta la visión del ser humano, dice que el ser humano se tiene que ver teniendo en cuenta las relaciones consigo mismo, con la naturaleza y con la sociedad, que esos 3 personajes, llamémoslo así, tienen que estar presentes, y que también debe haber una armonía entre las relaciones de justicia, de equidad y solidaridad, entre otros muchos valores que tienen que estar ahí. Pero entonces él también dice que debe haber una actitud crítica que denuncie cuando estas relaciones no se dan. Dentro de la dimensión organizativa, él enfoca en propuestas de acción sobre problemáticas para transformar la sociedad. Entonces estas propuestas de acción frente a aquellas que afectan la propia vida y afectan que si se puede conectar por Skype el entorno. Ay, no, yo te pido que por favor nos hagamos una cosa, una hora después, mira, por ahí cuando es que no le dijeron nada. ¿Qué han encargado? ¿Ya debe la encargada? Ustedes decían. Tú sabes que acá la red no da para un descanso. Nosotros hemos trabajado. Tenemos problema con la conexión, Carolina.
Callejo son para aquellas que afectan la propia vida y que afectan el entorno. Bien, después Morse. Morse resalta en esta misma línea la importancia de mirar cómo las personas en su diario vivir construyen relaciones sociales. Entonces también dice que estas relaciones sociales deben ser a partir de relaciones de solidaridad, respeto por la diferencia, tolerancia y compromiso con la transformación de la situación de vida individual y colectiva. Y la Secretaría de Educación 2014 en su plan 40x40 también manifiesta que la matemática es una herramienta fundamental para construir el pensamiento crítico que ayude a la transformación de la sociedad y así frente a la transformación de la sociedad para resolver los problemas que nos afectan. Bien, entonces frente a las narrativas particularmente, principalmente Bolívar y Domingo en el 2006 dicen que las narrativas es el conjunto de modos de obtener y analizar relatos, que estos se dan a partir de historias de vida e historias orales. Para esta investigación se trabajó a partir de los escritos y las entrevistas de los estudiantes. Con esto entonces se creó la siguiente categoría. Esta es la categoría, digamos, más grande, donde dice que el estudiante comprende el enunciado, lo argumenta y propone alternativas de solución para desarrollar relaciones de solidaridad, respeto por la diferencia, tolerancia y compromiso con la transformación de la situación de vida en relación con sí mismo, con la naturaleza y la sociedad. Para esto tomamos a Linares, Callejo, Scott-Morse para fundamentar esta categoría. Antes de mostrar el sistema de categorías, entonces vamos a mirar rápidamente las actividades. Quiero aclarar que estas actividades fueron parte de una secuencia donde inicialmente se le hicieron unas preguntas a los estudiantes, una encuesta donde en su diario vivir, en su quehacer, si él aportaba o no a la ciudadanía, con preguntas, por ejemplo, si él usa las canecas adecuadas de reciclaje para botar la basura en el colegio, si él en la calle le da lo mismo botar o no la basura al piso, si él en su casa es capaz de ahorrar o no le da importancia a eso, para luego llegar a mostrar estas actividades, donde también estas actividades, la primera se tituló "Lo barato sale caro", y en esta principalmente se toman el caso de los bombillos que llamamos convencionales frente a los bombillos ahorradores. Antes se les mostró un video del profesor Superó, digamos asequible para ellos, que son niños entre 11 y 13 años, niños de grado sexto del Colegio de la Belleza de los Libertadores, donde digamos les recordaba cosas que ellos de alguna manera tienen nociones, pero por ejemplo cómo es que funcionan las hidroeléctricas, porque depende también del agua para generar energía, y digamos que para tener una visión más clara frente a esto que se les dice. Entonces acá, con respecto a bombillos convencionales y bombillos ahorradores, frente a la luminosidad, frente al consumo de energía, al rendimiento y al valor del bombillo, a partir de ver cosas como que frente a un bombillo convencional gasta 100 vatios, un bombillo ahorrador gasta solo 20. Por tanto, un bombillo ahorrador gasta un quinto de lo que gasta un bombillo convencional. Un bombillo ahorrador dura 8 veces lo que duran los bombillos convencionales. Frente al precio, el bombillo convencional es más económico, solo 2.000 pesos aproximadamente, mientras que el bombillo ahorrador vale 8.000. Frente a esto, pues se le hicieron una serie de preguntas con el fin que él interactuara y a partir de la matemática escolar lograra reconocer la magnitud de ese problema. Rápidamente, para no quedarme aquí, preguntas como: si una familia del barrio de La Belleza gasta en iluminación aproximadamente 20.000 pesos al mes utilizando bombillos convencionales, ¿cuánto pagaría usando bombillos ahorradores? Y otra serie de preguntas donde ellos a la final construyen una tabla en la que relacionan mes a mes
el valor del bombillo convencional, el valor del bombillo ahorrador, el gasto de energía y el ahorro que se da si cambia estos bombillos por estos. Pero lo que realmente interesa, no lo que realmente interesa, lo que realmente se analiza es las respuestas a las preguntas, tanto escritas como en las entrevistas frente a la situación. ¿Cuáles son esas preguntas? En la primera se le hace una afirmación, que es: los procedimientos numéricos que realizaste y el video visto sirvieron para reconocer el ahorro de dinero según el consumo de energía con los bombillos ahorradores. Pregunta: ¿crees que puede servir de algo más para tu vida? ¿Por qué? Segunda: ¿consideras que al usar bombillos ahorradores se puede contribuir a mejorar la problemática ambiental que vivimos? ¿Crees que podrías lograr un cambio de pensamiento en tu familia al empezar a usar bombillos ahorradores? Este tipo de preguntas se hicieron acá. La segunda actividad, la relación se llamó, la actividad se llamó producción de papel. Aquí también se inició con un video donde se les recuerda, digamos, cómo es el proceso de los árboles para generar oxígeno y cuál es la importancia en sí de los árboles. Pero básicamente trabajan con estos datos que son los fundamentales para la actividad, que muchos de nosotros también desconocemos, como por ejemplo que 1 tonelada de papel reciclado salva 17 árboles, que un solo árbol adquiere su plenitud en 50 años, es decir, si hoy siembro un árbol en 50 años realmente se hace árbol, que un solo árbol produce oxígeno suficiente para 4 personas, y pues los beneficios de los árboles, que son proteger del calor extremo, dar oxígeno, son la casa de muchos animales, lo que denominamos la biodiversidad, y protegen contra el cambio climático. Bien, frente a esto también se le hicieron una serie de preguntas como: si en el Colegio La Belleza de los Libertadores hay 312 estudiantes, ¿cuántos árboles se necesitan para generar oxígeno para todos los estudiantes? ¿Cuántas toneladas de papel hay que reciclar para salvar la cantidad de árboles que encontraste en el punto anterior necesario para generar oxígeno para todos los estudiantes del Colegio La Belleza? Frente a esto, otra serie de preguntas en relación a esa misma temática y ese mismo cuadro inicial. Y aquí las preguntas giraron en torno a una situación que sí se da en el colegio, y es que los estudiantes de 10º tienen una caja en cada uno de los salones y pasan al final de la semana recogiendo el reciclaje que se ha dado del refrigerio y demás cosas que se dan en el colegio. Entonces dicen: en el reciclaje que realiza este colegio liderado por los estudiantes del grado 10º, varios estudiantes no colaboran aportando material para reciclar en la caja destinada para este fin en cada uno de los salones. Por el contrario, lo botan a la caneca junto a los desechos no reciclables. Cuando se le pregunta a los estudiantes sobre su falta de colaboración, estos argumentan que no les interesa reciclar porque no son ellos los beneficiados y que igual no afecta nada a nadie su decisión. Se le pregunta: ¿cuál es tu opinión y postura frente a esta situación? ¿Tienen razón los estudiantes? Otra pregunta: un estudiante comprometido con el reciclaje le propuso a su familia reciclar en el hogar, de tal forma que se destinaran 3 bolsas para reciclar, papel, plástico y una última para los demás residuos. Cuando lo escuchó su padre, este respondió que era un trabajo muy complicado y además no servía de nada porque casi ninguna familia lo hace. Se le pregunta: ¿cuál es tu opinión y postura frente a esta situación? ¿Tiene razón el padre del estudiante? ¿Por qué? Y digamos que en esa misma línea giran todas las preguntas, que son las que posteriormente se desean analizar. Bien, entonces frente a la categoría como tal, que sería el nivel 4, dice: comprende el enunciado, lo argumenta y propone alternativas de solución para desarrollar relaciones de solidaridad, respeto por la diferencia, tolerancia y compromiso con la transformación de la situación de vida. El nivel 3 comprende el enunciado, lo argumenta y propone alternativas de solución. Nivel 2 comprende el enunciado y lo argumenta. Nivel 1 comprende el enunciado y su argumento carece de reflexión. Y nivel 0 no comprende el enunciado y no se presenta ningún tipo de argumento. Pero entonces cada uno de estos niveles se asocian a unas relaciones a las que propone Callejo dentro de su dimensión valorativa. Y es que cada nivel se asocia a sí mismo cuando el estudiante solo se preocupa por él, por el ahorro de dinero
propio, por los beneficios para él mismo, o la naturaleza, cuando ya le da un nivel más alto, cuando habla de la naturaleza, por ende también está repercutiendo sobre él mismo, entonces sí mismo y la naturaleza, o cuando ya su argumento va al nivel de la sociedad, cuando está hablando de sociedad, en la misma argumento de la sociedad en la que vivimos todos, está contemplando a la naturaleza y está contemplando a sí mismo. Entonces cada uno de los niveles se asoció a una de las relaciones, creando, digamos, esa categoría, esa rejilla de análisis que podríamos llamar. Bien. Aquí hay un ejemplo de respuestas de los estudiantes frente a preguntas y nivel en que se ubicaron. Aquí es de la primera actividad donde se le dice los procedimientos numéricos que realizaste y el video visto sirvieron para reconocer el ahorro de dinero según el consumo de energía con los bombillos ahorradores. ¿Crees que puede servir de algo más para tu vida? ¿Por qué? El estudiante responde, sí, porque así puedo ahorrar con mi vida cotidiana, así puedo ahorrar en mi vida cotidiana y puedo vivir mucho mejor con mi familia y las demás personas también viven bien por ahorrar dinero y se pueden comprar muchas cosas más. Adicionalmente, el estudiante en la entrevista argumenta que al escribir vivir mucho mejor con mi familia y con los demás contemplaba también el bienestar hacia la naturaleza porque así él puede ayudar a conservar los recursos. Teniendo en cuenta esto, el estudiante se ubica en el nivel 3 en relación con la sociedad. Bien, el siguiente ejemplo dice la pregunta, ¿te importaría si solamente en tu casa usan bombillos ahorradores y los demás vecinos no? ¿Te afectaría en algo? ¿Por qué? El estudiante responde, no, porque ellos deben saber lo que están gastando, pero también sí, porque están afectando al mundo, a la capa de ozono y podrían dejar a gente sin luz que sí la necesita. El estudiante en la entrevista argumenta la propuesta sobre la urgencia del ahorro proyectado hacia la gente que realmente lo necesita. Por esta razón, este estudiante se ubicó en el nivel 3, relación sociedad. Tenemos un último ejemplo acá de la segunda actividad sobre el reciclaje. Se le dice, en el reciclaje que realiza este colegio liderado por los estudiantes de grado décimo, varios no colaboran aportando material para reciclar en la caja destinada para este fin en cada uno de los salones. Por el contrario, lo botan a la caneca junto a los desechos no reciclables. Cuando se les pregunta a los estudiantes sobre su falta de colaboración, estos argumentan que no les interesa reciclar porque no son ellos los beneficiados y no afecta nada a nadie su decisión. ¿Qué responde? ¿Cuál es la opinión de esta estudiante? Dice, no tiene razón, el reciclaje ayuda a cuidar el planeta, ellos son unos inmaduros porque no colaboran en la situación, ellos también tienen que colocar de su parte para que todo salga bien y que no sean inmaduros por no ayudar. El estudiante en la entrevista argumenta que el término inmaduro lo usa porque hay que tener cierto grado de madurez para pensar en el cuidado del planeta, lo cual repercute para beneficio de todos. Bien, aquí les voy a mostrar un pequeño fragmento de la entrevista, de las respuestas, digamos, ¿qué fue básicamente esa entrevista? Fue coger pequeños grupos de estudiantes y decirle, bueno, ¿por qué respondieron en cada una de sus preguntas? ¿Por qué lo hicieron? Fue, digamos, que una entrevista que me relacionaran lo que acababan de ver en la actividad. Esto se hizo por grupos de estudiantes después de trabajar en la actividad. Sí. Esto dura 3 minutitos. Porque si queréis para todos, ¿sí? Lo que decían de eso, que es el encargado de eso, también no beneficia a nosotros. No de plata ni mucho menos porque eso nadie vea, sino en nuestro planeta, que nosotros cuidamos nuestro planeta, no para plata ni mucho menos. Y si ellos no quieren, pues será decisión de ellos. Es un comentario que se quieren porque no han sentado a analizar que el mundo se acaba de decir. ¿Qué fue ese niño? Yo le digo, si no me quiere ayudar, pero yo sí sigo. Si yo soy inhibidora, reciclar 2 toneladas para que mi semana lo hago porque yo lo quiero hacer. No tengo que depender de otra persona para hacer algo que le pasa. Lo que iba de padre, sí que aún trabaja muy todo eso, porque obviamente todos en la casa tienen papeles que no utilizan y los que dejan botados y eso sirve, ¿sí? Es complicado, porque ¿qué es tan complicado que una caja y meter un papel con un Ya, o sea, lo más fácil del mundo.
pasar nada. Tal vez se mejoren 2 a 5%, pero en cambio si varios colegios empiezan a reciclar y ayudar más al medio ambiente, puede haber un cambio. Y hay muchos colegios en el que en vez de reciclar lo que hacen es que los hacen girar, los rompen o los incluso por el tiempo. Eso sí. No es nada por nada. ¿En serio? Sí, me da rabia. Me parece bueno, ya que todos colegios en general, y pues nos ayudaron mucho el planeta y reciclar para reciclar, ya que entre más colegios enteros podríamos sembrar más árboles y ver más oxígeno. Porque la mayoría de las personas son muy saben cuáles son los beneficios de reciclar. Los árboles son una de las cosas que más ayuda nos da y deberíamos cuidarlos ahí también. Claro, porque qué razón tiene plantar así sean 1000 árboles sin nadie que va a ayudar en forma de recoger un papel. Si se recogen los papeles, se cuidan los árboles y pues tenemos un papel. Yo sí quiero que vaya a la pena, obviamente, pero hay unas personas que dicen, no, eso no me ayuda, entonces yo no voy a hacer nada. Entonces mejor que doy más años, que sí que, y yo no quiero. Pero para mí sí vale la pena porque nos ayudan, obviamente hasta 2 años, y para nosotros también. Sí vale la pena para nuestro futuro, ya que reciclar no es bueno, pero a otros les parece ilógico reciclar. Digamos que esto fue una parte, un fragmento de las entrevistas que se realizaron, donde se centró, bueno, esta fue solamente de la segunda actividad. Pero digamos que estos eran los argumentos que refutaban los estudiantes frente al escrito. Entonces, en un diálogo muy casual se les decía, bueno, ¿qué fue lo que ustedes dijeron aquí? ¿Por qué lo dijeron? Y digamos que esto fue parte de lo que hicieron. Cabe resaltar, no había mencionado, pero en el colegio digamos que también se adelanta un proyecto que se llama la Feria Campesina. En ese proyecto digamos que hay un profesor que trabaja con las huertas de algunos estudiantes. Frente a esto siembran plantas de todo tipo, siembran árboles y también, también se mezclan varias áreas, porque dentro de las artes también resaltan los bailes típicos, las comidas típicas, y lo que busca es, digamos, que interactúen todas las áreas. Este trabajo también es un esfuerzo por interactuar dentro de ese mismo proyecto. Voy con las conclusiones y reflexiones. Dice que la primera es fundamental reconocer la importancia de la urgencia y nuestra responsabilidad como maestros frente al cuidado y al uso adecuado de los derechos humanos. Digamos que nosotros nos tenemos que preguntar y nos tenemos que cuestionar si nosotros realmente le estamos aportando como maestros a la sociedad, si realmente estamos haciendo algo para que las concepciones de los estudiantes cambien. Si bien no vamos a cambiar la realidad, el solo hecho de que un estudiante genere una propuesta, pienso que es un avance bastante positivo. El segundo dice, la matemática escolar usada por los estudiantes para resolver las actividades les permitió darse cuenta de la gravedad de la problemática. Digamos que en las entrevistas, si bien los estudiantes tienen nociones previas de la situación, de qué es lo que pasa, ellos sí reconocían que cuando se dan cuenta de la magnitud del problema, que se necesitan un montón de árboles para el oxígeno de los 302 estudiantes del colegio, por ejemplo, sí se cuestionan, y digamos que en ese sentido la matemática sí es una herramienta para decir, esto es lo que está pasando, esto me preocupa y esto es grave. La propuesta es compleja por las concepciones que tienen tanto padres como estudiantes frente a la matemática tradicional, ¿no? Donde el profesor tiene que ir, tableros, sus algoritmos y su clase que pareciera descontextuada de la realidad. Entonces cuando uno le quiere proponer a sus colegas o a más gente sobre la situación también
está como con un tapujo y como una cosa como que no, lo mío es matemáticas, yo no voy a enseñar aquí derechos humanos, y eso ya es un problema que hay que cambiar. También dicen que los estudiantes mediante sus relatos dan a conocer su experiencia como individuos en la sociedad, llegando a proponer alternativas de solución y a multiplicarlas al socializar su experiencia con su familia y su comunidad. Es donde algunos estudiantes también mencionaban que les parecía importante decírselo a sus hermanos, mencionárselo a su familia, porque realmente ellos mismos se cuestionaban cuando un estudiante bota la basura al piso y cuando se le pregunta que por qué lo hace, la única respuesta bastante pobre es no, pues para eso se le pagan a las señoras del aseo. Entonces digamos que esa es una cuestión que los estudiantes y nosotros los docentes nos tenemos que preocupar frente a ese tipo de situaciones. Decimos que el sistema de categorías permitió reconocer el grado de interés de los estudiantes frente a problemáticas ambientales que atentan contra su vida. Es decir, que este sistema también nos permitió evidenciar que los estudiantes que son capaces de proponer y de generar alternativas de solución son aquellos que realmente se sienten comprometidos, que realmente se sintieron totalmente interesados, y el hecho de que la clase fuera ajena a lo tradicional y que la realidad realmente la evidenciaran como propia, sirvió para aumentar el compromiso. También decimos que es necesario fomentar actividades relacionadas con problemáticas ambientales y sociales, de tal forma que los estudiantes se logren involucrar al punto de proponer alternativas de solución. Vemos que eso es lo que llamamos el ejercicio de su ciudadanía, entendiendo un ciudadano en pro de la sociedad. La poca cátedra que se ofrece en el Colegio La Belleza de los Libertadores con respecto a los derechos humanos y la ciudadanía, articulada a las demás materias, hace que los estudiantes estén poco familiarizados con su actuar como sujetos de derecho. Entiéndase el sujeto de derecho como aquel sujeto que trabaja en pro de los derechos humanos, es decir, que ejerce los derechos humanos hacia la ciudadanía. Decimos también que la mayoría de estudiantes propone alternativas de solución, aunque en algunos argumentos no se evidencia relaciones sociales de solidaridad, respeto por la diferencia, tolerancia y compromiso con la transformación de la situación de vida. Esto se debe a lo que ya había dicho, digamos que la falta del trabajo articulado en las demás materias hacia los derechos humanos hace que la gente y que los estudiantes particularmente se desinteresen hacia este tipo de temas y problemáticas. Digamos que no han tenido el trabajo frente a esto. Decimos también que se observan algunos estudiantes del colegio que hace falta pensar en su comunidad. ¿Por qué? Porque sus argumentos se centran en beneficio de sí mismos, solo se quedan en sí mismos, por mi bienestar, por mi bien, los vecinos allá, los demás no me importa, por la misma problemática. También los estudiantes se sienten comprometidos con la problemática, sustentando que además de reconocer la problemática mediante el uso de la matemática, se vea el proyecto que les mencioné que se adelanta en el colegio. Se hace necesario la creación de actividades con datos reales y actuales sobre situaciones que afectan al medio ambiente y la sociedad, vulnerando así los derechos humanos. Digamos que ese es el esfuerzo, crear una situación con datos reales, actuales y totalmente cercanos a la situación de los estudiantes, para que asimismo ellos se sientan comprometidos y puedan llegar a proponer alternativas de solución. Los estudiantes deben y pueden ser capaces de enfrentar las problemáticas que afectan contra los derechos humanos, en particular contra el derecho a la vida y el deber de protegerla. Bien, aquí hay colegas y compañeros que llegaban a sostener, pero es que un estudiante de sexto no es capaz de reflexionar, un argumento de sexto eso no es nada. Y es donde uno le dice, oiga, ¿será que es que un estudiante de sexto no piensa? O sea, no le puede aportar una idea a la sociedad, no puede cambiar la manera de pensar de su familia. Y es aquí donde también volvemos a las concepciones que se tienen de no, pues los estudiantes de sexto, eso para qué se trabaja con ellos. Eso hace parte de la problemática de poder decir al compañero, oye, es que los estudiantes pueden tener 11 años, pero su propuesta vale la pena, hay que valorarla, y es importante
en su formación como ciudadano. Y por último, se hace evidente que los estudiantes demuestran un mayor grado de interés y compromiso en este tipo de actividades en las cuales la matemática escolar no queda en lo abstracto, sino que, como ya lo mencioné, es totalmente cercana a ellos y los afecta en cuanto al reconocimiento de una problemática. Finalmente, pues esas son las referencias. Bien. Una que es la más trivial, la menos importante, pero que igual tu trabajo va a ser un trabajo de referencia para muchas personas que la van a leer. Y digamos que en el documento que nos enviaron todavía hay que depurar algunas cosas en relación con, por ejemplo, se te fueron expresiones duplicadas en algunas partes del texto, algunas fallas ortográficas que puedes solucionar rápidamente, digamos que con el corrector que ofrecen estos sistemas ahora y echándole una lectura en general al trabajo, pero creo que esas son unas cosas menores, digamos que frente a toda la magnitud del trabajo que yo aprecio. Yo en particular disfruté mucho la lectura del trabajo porque, como supongo que sabes, trabajo en esta línea hace unos 5 años y trabajo en esta línea porque creo profundamente que esta es la vía y que esta es la apuesta que tenemos que tener hoy los maestros frente a la educación matemática de nuestros niños y jóvenes en las escuelas. Por lo tanto, seguramente voy a ser nada objetiva cuando me refiero a tu trabajo, porque tu trabajo me tocó las entrañas y me tocó, pues por supuesto que la experiencia también vivida en el marco de intentar hacer investigación en estas líneas. Un asunto que quiero resaltar de tu trabajo, y pues obviamente tu trabajo acompañado por Fernando, que me parece muy importante, es el esfuerzo que han hecho metodológicamente para lograr darle mucha sistematicidad al análisis de los datos, que creo que es un asunto que frecuentemente es cuestionado cuando trabajamos en estas líneas de la educación matemática crítica, perspectiva sociopolítica de la educación matemática o cualquiera de estas denominaciones, digamos que tenemos, o las matemáticas para los sujetos de derecho, los derechos humanos, etc. Y me parece que tu trabajo es un esfuerzo muy valioso por elaborar, o sea, por hacer una apuesta metodológica que permita un análisis mucho más sistemático de la información que uno recoge. Igual creo que en estas líneas es evidente, quienes hacemos investigación en estas perspectivas, que tener un solo tipo de información es insuficiente y por lo tanto esta cuestión de la triangulación de fuentes de información es absolutamente necesaria. Por lo tanto, la necesidad de la entrevista de los registros de los estudiantes, de la mirada del proyecto educativo institucional, la mirada del microcontexto, del macrocontexto es absolutamente indispensable y por lo tanto por eso se conjugan y se triangulan muchas informaciones que son absolutamente necesarias para poder emitir un juicio, una interpretación acerca de lo que ha pasado con la propuesta que estamos llevando a cabo. En eso yo veo unos esfuerzos en este trabajo muy valiosos. A mí me encantaron esos 3 niveles, esas 3 categorías que pusiste en relación con la dimensión valorativa, en relación con el sí mismo, con mi relación con la naturaleza, en mi relación como pensándome ya en hombre, naturaleza, sociedad, en esa relación mucho más holística. Me parece que yo he leído varios trabajos y he dirigido varios trabajos en esta línea y reconozco que es un aporte muy valioso, que creo yo muy interesante, que me parece de tu trabajo. Eso en relación con lo metodológico y como específicamente en relación con el trabajo y con el documento escrito que leí. En relación con las conclusiones, nosotros cada vez que presentamos un trabajo de estos en la comunidad nos hacen una pregunta que es muy frecuente y es: ¿qué es lo tan distinto que ustedes hacen cuando finalmente pues ustedes están proponiendo son unas actividades de los bombillos ahorradores y del reciclaje? Que eso se puede hacer, mejor dicho, eso lo hemos hecho mucho en lo que hemos llamado la matemática aplicada. Buscamos un contexto cualquiera y usted entonces los pone a hacer operaciones y a hacer modelos que permitan determinar algunas cantidades y ya. O sea, ¿qué es lo tan distinto que ustedes hacen? Y resulta que eso tan distinto que ustedes hacen es finalmente el fin en sí mismo de lo que hacemos. Entonces,
cuando tú dices, hay varios asuntos que se ratifican en tu trabajo y que lo he vivido yo y siento que están ratificados en trabajos que he leído como jurado y que he asesorado, y es cómo es que nosotros logramos construir una problemática con los niños que los lleve de ese punto, de esa dimensión valorativa del sí mismo a la dimensión valorativa de hombre, naturaleza y sociedad. ¿Cómo logramos construir la problemática? Que es un asunto que creo que nos caracteriza distinto de otras perspectivas. Cuando tú empiezas a describir las actividades, la primera actividad con la que arrancas no es con la de los bombillos ahorradores. Arrancas diciendo, nosotros tuvimos momentos en la clase donde empezamos a dialogar con los niños en relación con cuáles son sus prácticas en relación con el reciclaje, con el ahorro, sus prácticas en su relación hombre-naturaleza, la importancia que le otorgan, etc. Y esas reflexiones iniciales, esos momentos iniciales en los que empezamos a problematizar con los niños, a construirnos una problemática que es colectiva, que se vuelve no el problema que el profesor quiere que usted me resuelva en ese contrato didáctico profesor-estudiante, sino que se nos vuelve una problemática que nos atañe como hombres, en el marco de esa relación hombre-naturaleza-sociedad. Construir esa problemática es absolutamente clave para quienes trabajamos en estas líneas. Y tú en las conclusiones lo ratificas cuando dices, los estudiantes finalmente resultan trabajando por un interés genuino que les nace, porque ellos han reconocido como partícipes de esa problemática. Dijiste, construyen interés porque hay una realidad evidenciada como propia. Esa fue la expresión que utilizaste. Hay una realidad evidenciada como propia. Solo hasta cuando yo reconozco esa realidad evidenciada como propia, yo soy capaz de emprender una actitud crítica que implica, por supuesto, que una actitud propositiva frente a la transformación del asunto en el que yo estoy implicado. Y entonces siento que no es problema del otro, sino es algo que me implica a mí. Y cuando yo me implico, pues tengo disposiciones para la acción. Entonces, digamos, eso es una cosa muy clave para quienes trabajamos en estas líneas de lo crítico, de la perspectiva sociopolítica. Que me parece que tu trabajo resalta y que yo reconozco que es ya como una cosa que se instaura en el marco de estas corrientes y de estas perspectivas de quienes hacemos investigación en ella. El otro asunto que quería resaltar es, me gustó de tu trabajo. Nosotros en algunas investigaciones que hemos desarrollado en la Universidad Pedagógica con el grupo en el que trabajo, hemos usado también mucho programas del profesor Superó. Y bueno, tiene muchísimas razones por las que sea justamente ese programa, además porque tiene algo de la identidad propia de nosotros, o sea, toda digamos, la metáfora que este hombre crea, el idioma, los dialectos, o sea, la idiosincrasia colombiana, o sea, nos hace tan nuestros para pensar en nosotros mismos con nuestros problemas, que es una cosa bellísima, que yo disfruté mucho ver que tu trabajo también pues se apropiaba de esa, que es parte como de nuestras cosas culturales, de lo que tenemos en la comunidad, y que finalmente se vuelve herramienta para el profesor, que me parece que me pareció curioso que se nos ha vuelto una herramienta también común, no peyorativamente, sino que me parece que la hemos reconocido como una herramienta valiosa para construir con nuestros estudiantes las problemáticas en el marco de esto. Lo otro que quería decir es que otra diferencia que tenemos cuando trabajamos en esta perspectiva y que en tu trabajo se ve, es que el propósito de la situación que le propongo al niño no es solamente saber, no es cualquier situación de pensar sobre el bombillo ahorrador porque sí, sino que hay un propósito del impacto que puede tener la reflexión y la construcción de conocimiento matemático y de conocer reflexivo que hace ese niño en la escuela, el impacto que puede tener en los otros con los que ese niño se relaciona, porque efectivamente, a diferencia de tus compañeros que tienen el argumento de que un niño de sexto no cambia nada, ni transforma nada, ni piensa, ni tiene argumentos, resulta que los niños hoy, los niños y los jóvenes, y si pensamos la infancia y la juventud de manera distinta, son
efectivamente expresan su agencia en todas las dimensiones, en todos los roles en los que se juegan. Expresan su agencia con los padres porque ya no son los niños obedientes, disciplinados, que se callan lo que piensan, que no tienen participación en la familia, sino que los niños han empezado a tener voz en su familia, voz en sus comunidades. Los jóvenes cada vez los vemos más expresando su agencia en sus comunidades y por lo tanto cada vez nosotros tenemos que verlos como actores más importantes en nuestra sociedad. O sea que esa apuesta por la formación de estos niños en estas edades es absolutamente fundamental. Creo que es una apuesta, creo que hasta con una posición política muy clara sobre lo que es la infancia y la juventud y sobre cómo le apostamos a esos dos momentos de la vida de los hombres y el papel que tiene que jugar la escuela en esos dos momentos fundamentales. Y la otra cosa que me parece que tu trabajo pone, creo que no está tan explícito, pero además que después de leer tu trabajo pensé que no está tan explícito en ninguno de los trabajos que yo he leído y que he asesorado en estas líneas. Y es que no solo hay una posición política que pretende acciones colectivas en los estudiantes, sino también fundamentalmente en el maestro. Hay una cosa que a mí me parece que es núcleo común también para todos estos trabajos y es que generalmente estos proyectos que hacemos al interior de la clase de matemáticas tienen que ver con proyectos más colectivos de las instituciones educativas. A nosotros también nos ha pasado, al igual que en tu colegio, que hay un proyecto más macro que engloba una cantidad de acciones de profesores que políticamente han entendido qué es lo colectivo, lo que empieza a transformar nuestros ambientes escolares y la formación de nuestros estudiantes. O sea, no es la acción, lo mismo que decían los niños en la entrevista, no es la acción puntual del sujeto que va y cambia su bombillito nomás, porque los mismos niños nos lo dicen, pues eso no cambia nada, sino es la acción de las muchas familias que empiezan a cambiar su bombillito, que empieza a establecer diferencia en nuestras prácticas culturales, en nuestras formas de asumirnos frente al mundo, etc. Y a los maestros nos está empezando a pasar lo mismo quienes entramos en estas prácticas y con estas perspectivas, y es que cada vez reconocemos que tenemos que juntar esfuerzos, que trabajar más por un proyecto colectivo de formación para nuestros estudiantes y que eso es lo que tiene sentido. Eso es una cosa que también creo que en tu trabajo se ve y que lo he visto a lo largo de muchos trabajos de los que he sido lectora y que creo que empieza a ser como también un punto que nos empieza a caracterizar como perspectiva o como líneas de investigación. Y lo último que quisiera decir es que yo cada vez me convenzo cuando leo un trabajo de estos y escucho una presentación como la tuya que definitivamente quienes hacemos un trabajo de estos sí hemos de alguna manera politizado la educación matemática. O sea, asumimos una postura clara, una postura política clara en relación con cuál es el papel de la escuela. Asumimos una postura clara también, por ejemplo, frente a cuáles son las visiones inclusive epistemológicas mismas sobre el mundo que nosotros queremos construir con nuestros estudiantes en la escuela. Esta relación, por ejemplo, que descentra al sujeto hombre como el fundamental en el mundo, digámoslo así, y como que va alejándose de esa visión antropocéntrica hacia visiones que nos empiezan a hacer sentir más como totalidad, más a pensarnos como un todo hombre, naturaleza, sociedad, o sea, que nos empieza a mover creo yo, de unas formas de comprensión del mundo mismo, y yo creo que eso es una apuesta política para pensar la educación matemática, que nos pone pensar al sujeto de derecho y pensar que nosotros participamos de la formación del sujeto de derecho nos pone con una posición clara políticamente a los profesores quienes asumimos trabajar en estas líneas. Y por supuesto que en ese sentido entiendo las últimas conclusiones de tu trabajo y es todas las resistencias que encontramos, pues porque obviamente vamos en contravía de las maneras como se ha establecido o como se han venido reproduciendo unas ciertas formas de práctica, unas ciertas prácticas culturales y unas ciertas formas de pensar la escuela, la educación y lo que deben ser las matemáticas en ellas, heredadas de otros momentos distintos al momento en el que estamos viviendo y cómo estamos pensando. Así que, pues yo quiero felicitarte, quiero decir que disfruté de verdad muchísimo tu trabajo, aprendí también un montón de cosas, me provocó una cantidad de reflexiones, desafíos para mi trabajo como asesora de próximos trabajos de maestría en esta línea.
pero también como investigadora, como en la perspectiva, con el ánimo de poder convocar cada vez más profesores de la comunidad a que trabajen en esta perspectiva, porque yo creo que es una apuesta muy importante que tenemos que hacer. Entonces, muchísimas gracias a ti y a Fernando por haber pensado en mí para leer este trabajo, de verdad lo disfruté muchísimo y creo que valdría la pena que la socialización, por supuesto, que no se quede solamente aquí en tu sustentación, sino que vale la pena que te pienses en poder difundir los resultados de tu trabajo, tu experiencia, las reflexiones que te ha generado, porque creo que a muchos otros profesores les puede despertar un interés genuino de trabajo en esta vía. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Yo voy a hacer dos confesiones. La primera es que yo voy a hablar mucho, no sé si lo he hablado contigo, pero como esta es una semilla que se bota en terreno árido, aquí ya lo he dicho, que todas esas resistencias que nosotros tenemos, porque trabajos como estos sean reconocidos en la perspectiva de la educación matemática toda, no en la crítica, sino toda. Esta no es responsabilidad de los que trabajan en la línea tuya, ni en nuestra línea de trabajo doctoral, sino de todos los educadores matemáticos, que hay que cambiar las concepciones de quienes piensan que la didáctica es la enseñanza. Y ya, entonces que tienen muy buen material didáctico, que los niños tienen muy buenos niveles de desarrollo intelectual, que hay pianos y que yo no sé qué, la comunidad en práctica, eso que está de moda hoy en día. Lejos de eso, entonces no hay un compromiso político, lo ha dicho la profesora Claudia, político, de ponerse la camiseta y decir, yo siempre le decía a Juan Manuel, nosotros no sabemos en qué nos estamos metiendo porque pues yo no tengo, la estoy adquiriendo ahora, la formación política, y yo pensaba que es la segunda confesión, que nos habíamos equivocado porque una maestría en educación no tiene como por qué centrar la mirada en trabajos como estos. Y yo pensaba, y bueno, si lo hubiéramos hecho en una maestría en investigación social y multidisciplinaria, seguramente allí en la línea de política y poder, tal vez este trabajo hubiera tenido otro tinte, otro tono, porque es que los que saben de esas cosas son ellos, y tal vez el acompañamiento hubiera sido mucho más centrado en el discurso que va produciendo el mismo trabajo respecto a la formación ciudadana. Pues porque yo soy profesor de matemáticas y, digamos, lejos de ostentar hablar sobre teoría ciudadana, sobre su filosofía política y moral y todas las cosas que les he aprendido en el doctorado, mi intención nunca fue hacerle sentir eso a Juan Manuel, porque tanto él como yo estábamos ciegos a esta perspectiva. Ciegos, yo no sé si estoy diciendo, estábamos ciegos, o sea, cogimos a María Calleja y nos metimos por ahí, cogimos las categorías de ella y se nos empezaron como a parecer las cosas. Yo dudaba a veces como de las categorías que construía Juan Manuel, porque yo no veo ahí cómo es que se sustentan los derechos humanos. Y sin embargo, por ejemplo, como todo el trabajo ha sido muy de lectura suyo solo, porque se hacía así, yo quisiera tener el conocimiento que le voy a inspirar a otro trabajo en la formación ético-política, en el momento en que usted lo inició. Entonces yo tengo que reconocer que hay algunas cosas que todavía tienen que mejorarse y que ameritan otro trabajo de grado en otra maestría, tal vez en una maestría social interdisciplinaria, porque, por ejemplo, a mí me quedó faltando de ese trabajo una cosa que yo le dije en un correo leyendo el trabajo en el anteproyecto, y es que las narrativas quedan acá como un discurso que se pone, pero que no se fundamenta en todo el trabajo. O sea, ahí sí, ¿qué es lo diferente de ese trabajo? Que no tenga la línea de investigación-acción participativa. Sí, porque ese es un aspecto que toca, no en este trabajo, ya se hizo, ya culminó. Me siento muy complacido de la profesora Claudia, es una lectora crítica, aguda, y nos ha dicho cosas bonitas. Sí, no sé Sí, cierto, nos ha dicho cosas bonitas, pero yo tengo que reconocer también que el trabajo, como es tan bueno, para que sea mejor,
tenemos que mejorar las cosas en donde nos faltó hacer un posicionamiento, y porque yo nunca lo usé como referencia en mis trabajos de doctorado, pero ahora que ya lo escribió. Pero Fernando, lo que pasa es que también la apuesta es muy dura, ¿no? Sí. O sea, también No, yo sé, nosotros yo sé. tenemos, hay una cosa, y es que si bien es bueno darnos palo, digamos a los que trabajamos en esta línea, también tenemos que reconocer hasta dónde podemos llegar, por ejemplo, en un trabajo de maestría, ¿no? O sea, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, aquí hay dos asuntos que en la intervención tuya y en el trabajo de Juan Manuel, uno tendría que preguntarse, y es, también la formulación de los derechos humanos se hizo desde unas epistemias, en unos momentos históricos, culturales y sociales, ¿cierto? Todavía seguramente centrados en una mirada antropocéntrica, ¿sí? La pregunta sería, conjugándonos con estas otras visiones ahora de mundo, con esta nueva narrativa sobre el yo y sobre el mundo, ¿cierto? Donde yo me siento parte del mundo, donde yo soy parte del todo, y donde el todo, por supuesto, no está al servicio mío. O sea, el hombre que se entiende, no que la naturaleza existe es para mí, sino que el hombre que se entiende como parte de la naturaleza en un todo que se conjuga, se articula y funciona sistémicamente y de manera compleja, o sea, como parte de esa naturaleza, ¿cómo es que se pueden pensar los derechos humanos en una visión de esas, ya que no se centra en el hombre mismo, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, estamos viviendo eso en este momento. Hace muy poco, toda la controversia que ha generado la encíclica del Papa Francisco en torno al medioambiental, al medio ambiente. Fíjense ustedes las posiciones políticas de los católicos a nivel mundial. Fíjense Estados Unidos, los republicanos, que las posiciones que han asumido en contra inclusive de la encíclica del Papa, porque él dice, pues usted ahora cómo nos va a venir acusando diciendo que la actividad humana es la que ha generado todo este desastre ambiental y que es la que nos tiene con el cambio climático y con todo, y yo no voy a permitir que el Papa me diga a mí cómo manejar mi capital. La política internacional. La política internacional. Yo no voy a permitir que el Papa se meta a decirnos cómo va. Claro, por supuesto, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, miren las tensiones de cuando se van en la religión, en lo académico, en lo científico, cuando nos vamos moviendo hacia esa mirada, donde ya el hombre no es el centro, nos empiezan a pasar cosas, y nos empiezan a pasar cosas fuertes. Entonces, digamos que esa línea, digamos, esta articulación que proponía Juan Manuel también en su trabajo, que propone estas visiones menos antropocéntricas de la relación hombre naturaleza, sociedad, pero conjuga con los derechos humanos, que es lo que te digo, los derechos humanos pues no los hemos reescrito. Yo no sé si a lo mejor habría uno que pensar que también ellos se quedan cortos frente a lo que hoy nos implica pensarnos el mundo, la vida, el yo, mi relación con el otro, mi relación en la sociedad. Por lo tanto, por eso digo, son unas apuestas que... No, Mariana, y además de eso, si tú le pones lo narrativo, entonces... Mariana nos decía, con Osvaldo nos decía, los derechos humanos están declarados. Las capacidades humanas se pueden potenciar. Se pueden potenciar. Ajá. Es distinto, porque es que una cosa es que exista la declaración de los derechos humanos, sin embargo se violan. Entonces, ¿qué existen? Capacidades humanas, emocionales, políticas. Que ya es distinto. Sí, frente a eso... Bueno, yo termino diciendo que pues lo que falte por las ausencias mías, porque yo siento que no estuve ahí cuando usted me necesitó, me lo tiene que pasar, porque yo sé que el trabajo ha sido muy duro de Juan Manuel. Una tesis de maestría necesita mucho acompañamiento, pero los dos estamos pasando por las mismas tensiones y conflictos de los trabajos. Yo por mi lado con mi directora y usted por su lado conmigo, porque el tiempo que yo le pude haber dedicado en otra situación hubiera sido, pues, no sé. Por eso es que el trabajo, digo yo, que se instala en un momento en donde tanto para usted como para mí era complicado, y yo sentía que a veces lo dejaba abandonado. Ir a ver qué hace, porque yo no tengo tiempo. Bueno, nunca tiene tiempo para dirigir artista. Sí, no, nunca tiene tiempo, que siempre está poniendo como excusa.
Sino que yo estoy diciendo, valorando todo eso, pues, porque la profesora que lleva 5 años, yo apenas 3 en esto. Y me pasa lo mismo. Yo hoy, ustedes no se imaginan, cada vez que entro a una clase de doctorado y aprendo otro poquito, yo digo, ¡ay, Dios mío, si yo hubiese sabido esto el día que le dirigí el trabajo a Aileen, yo no le había dejado a Aileen hacer esto, o habíamos podido hacer mejor esto, y nos pasará toda la vida, pero eso es el encanto, ¿no? O sea, esa es la utopía, que hay todavía algo que aprender. Ahí está tu trabajo doctoral. O sea, si te hubiera finiquitado, si todo hubiese estado perfecto, ya este hombre no se llevaba preguntas, ya no había visión de futuro, ya no está ¿qué pasaría si la categoría no hubiera sido derechos humanos, sino capacidades humanas en términos de esa es otra pregunta, pero ahí están las preguntas para seguir creciendo, seguir aprendiendo. O sea, también que los seres humanos hacen cosas pensando en otros seres humanos. Y siempre ha sido como muy gratificante saber que yo cuento con Juan Manuel cuando no estoy y cuando estoy. Cuando nos hemos acompañado, nos hemos sentido como en familia, o sea, donde hemos estado juntos y donde yo lo he acompañado, siento yo que como no lo puedo acompañar tanto y no le puedo hacer las declaraciones que yo quisiera, porque necesita que alguien le ayude en eso, porque en Barranquilla nos pasó, que nos hicieron una pregunta ahí en medio de las bolitas, de esas bolitas que usted hizo, que nos mostró acá, las bolitas de cómo van las narrativas y la educación. Nos hicieron una pregunta ni él ni yo. Decía, pues estamos con un punto en un punto ciego ahí, porque no sabíamos qué categorías, nos preguntaban por las categorías. La pregunta de una profesora de Barranquilla en el RELME, que muy interesante, que muy chévere, que tantas es otra gente. Y nos hicieron una pregunta que yo, pues, como dices tú, ese trabajo tiene como una beta como de que se le puede explotar y sacar cosas y cosas, más por la actualidad del tema, como decía. Y seguramente Juan Manuel también como profesor en el mismo ejercicio. Nosotros siempre con mis estudiantes siempre hemos tenido la misma sensación, ¿no? Ellos después de que terminan su trabajo y hacen esta presentación, cuando devuelven la película de lo que fue, dicen, si yo hubiese tenido más claro esto, o sea, a Juan Manuel le está pasando lo mismo que a ti con él, con sus estudiantes. Si yo hubiese tenido claro esto, cuando este niño responde esto en este registro, profe, yo había hecho esta pregunta, yo les había votado esta actividad, sí, porque claro, en el momento que lo estaba viviendo no estaba preparado para verlo. Claro. Estuvo preparado para verlo después. ¿Sí? Y hay gente que no es tolerante con esas cosas. Pero pues, no, o sea, este tipo de trabajos es complicado, porque el andar solo implica como que dice uno no médica. Sí, y entonces la calidad del trabajo siente uno mismo que no es la que uno quisiera, y entonces como no tiene el apoyo, siente uno que hace las cosas mal. Entonces, yo digo que es gratificante, acompañarme y todo, porque no demandó de mí, sino como la ayuda necesaria para poder seguir, que es una cosa también en los proyectos que es muy importante. O sea, tener la paciencia y esperar, porque tal vez ni yo tenía claro, ni él sabía por dónde. Y eso es una cuestión más, un problema ni metodológico, sino tal vez epistemológico, que el tener cegueras, ¿cómo se quita uno la ceguera? Uno no puede ver. Pues como cuando uno se va a recorrer un camino sin mapa, Fernando, así es. Sí, eso, sí, hay tres cosas ahí que iba a mencionar frente a. Sí, la propuesta inicial fue una propuesta en creer y en decir, vámonos por acá, no hay nada que hacer. Las ausencias de Fernando, entendibles por su doctorado, tengo que decir, siempre, gracias a Dios, Lucecita Luzaida siempre ha estado ahí, lee lo que yo escribo y ella tiene una postura y dice, vámonos por este lado, por tal, y los argumentos de Lucecita siempre han sido como muy claros y siempre me han orientado, dicen, o sea, siempre ha sido como una segunda visión de la cual yo voy jugando y voy sacando las cosas. Porque si bien Callejo menciona toda esa temática de los derechos humanos, no propone como tal unas categorías. Entonces, al sacar unas categorías, yo creo que eso fue, digamos, la apuesta más difícil, y era lanzarse, tan es así que Fernando las leía y las cambiaba, y yo decía, no, es que no las puedo cambiar, porque si no están esas se me desbarata todo. Entonces, tanto como decirle, Fernando, me voy a apostar por estas categorías y ya miramos al final qué pasa, porque era lanzarse por ese lado. Lo que tú mencionas, también hay otra cosa,
pues, iba a analizar esas publicaciones, iba a analizar publicaciones dadas de la situación ambiental. Por ejemplo, tenía ya artículos listos, el del Papa, toda la postura del Papa, las posturas de Petro, y tenía como 7 artículos listos y dije, pues los voy a analizar y frente a eso puedo crear como el sustento y el peso. Pero se me quedaron todos los artículos ahí pegados en el estudio y no me dio tiempo pero eso fue la propuesta que siempre la tenía. No, el tiempo no me dio, pero esa era otra propuesta porque es un sustento fuertísimo y que no es ajeno a nadie. Hace un año, hace 2 años veíamos gravemente cómo en el llano se estaban muriendo un montón en Casanare, que nosotros habíamos estado con Luisa 6 meses antes y se estaban muriendo toda esa cantidad de chigüiros que uno dice, pero eso no es ajeno a nadie y eso es gravísimo y eso es por el mismo problema ambiental. Entonces yo siento que es un trabajo muy necesario y que hay que ahondar y hay que luchar por trabajar, de hecho, de todos los temas, y eso sí, siempre le he agradecido a Fernando, y es el hecho que pone un tema y dice, pero yo no sé nada, pero hagámosle. O sea, pone un tema interesante en el que la posición cómoda sería, pues yo trabajé en fracciones, en el pregrado voy a seguir trabajando en fracciones, pero entonces digo, no, pues yo tampoco sé nada, pero hagámosle porque me gusta, es decir, el poder interactuar, el poder cambiar perspectivas, intentar transformar realidades es una apuesta que es la que más me ha gustado y con la que quisiera seguir, pero porque también siento como propia esa afectación y esa necesidad de continuar por esa línea. Muy bien.